previamente en la plaga Resurrección. Huyendo de una ciudad luminaria en pleno caos producto del apocalipsis zombie, una aterrorizada Mooney se une junto a sus dos amigos, Adira y a Chris, en el Hotel Z, donde su mentor, un moribundo AZ, se sacrifica para ganar tiempo y que los tres viajen a una realidad alterna en donde un héroe multiversal pueda aconsejarlos y salvarlos de esta plaga. Así es como los chicos, acompañados por el Pikachu Tesla, y reencontrándose con la Floyd de AZ, planean huir de la ciudad para dar aviso del funcionamiento del virus a las autoridades, campeones y demás aliados poderosos de Kalos y el resto del mundo. Tesla por su parte busca aprovechar esto para dejar a los chicos sanos y salvos y regresar a la ciudad para buscar la antena de radio que haga funcionar el virus allí, parte elemental de su plan de viajar al pasado en su línea temporal y muchas otras para resucitar a muchos de sus aliados caídos en combate. Traicionados por el holograma de la influencer Naria, todos ellos son salvados a último momento por la detective Matier y su Spur llamada Peluchín. Aunque para su mala suerte, todos ellos descubren que un domo invisible aísla a la ciudad del resto de la región, caída ante el virus zombie. Sin otra opción y temiendo que eventualmente la ciudad se quede sin suministros, Tesla y su grupo deben huir sin rumbo fijo. La imagen que se presentaba en las desérticas y destruidas calles de la soleada ciudad luminaria podría parecerse, en ciertos aspectos, a la vida previo al apocalipsis. Es decir, un joven entrenador de gafas, visera acomodada en su cabeza, abrigo de tonos rojizos y blanquecinos y pantalones oscuros, corriendo a toda velocidad acompañado de su Pokémon inicial. Aunque a diferencia de los días pasados, en esa nueva realidad, el entrenador de nombre Benjamin y su Pikachu de nombre Franklin, no buscaban llegar a tiempo a un nuevo punto de los juegos AZ. Lo que buscaban era dejar atrás a la impaciente horda de infectados que para suerte del dúo, los escombros y restos de taxis y automóviles similares que formaban una prolija fila, retenían a parte de estos infectados, provocando que su carne putrefacta quedase enganchada entre hierro y metal retorcido. Por aquí, Fran, indicó Benjamín al borde del colapso nervioso una vez ante ellos se dibujó las ruinas de lo que hasta hace poco se conocía como área salvaje. A diferencia de su entrenador, aquel rebelde Pikachu sentía emociones negativas más cercanas al odio que al miedo, uno que se potenció al sentir la débil y decadente pinza de un Krabby infectado emerger de entre la copa de un árbol derrumbado para hacerse de aquel roedor eléctrico y convertirlo en su almuerzo. Sin riesgo alguno de infección gracias a la debilidad del aprisionamiento, Franklin solo necesitó de su movimiento de cola de hierro para zafarse y acto seguido hundir su cola en la cabeza del Krabby, arrastrándolo a un sueño eterno. Basta, Fran. Tenemos que irnos cuanto antes, gritaba en vano Benjamín a su Pokémon, que aún envuelto en un raid de agresividad, lanzaba sin respiro ataques de impactrueno a los primeros zombies de la horda que les acortaban el paso. El Pikachu, cansado de huir, buscaba desafiarlos y demostrarles que él era un Pokémon de temer. La ira de Franklin no se detuvo ni cuando su entrenador juntó valor para cargarlo en brazos y obviando el dolor de ser electrocutado, logró adentrarse al área salvaje para ya frente a su entrada, desviar esa electricidad a las dos antenas que en tiempos pasados proveían al sistema de seguridad del área las barreras láser que aislaban a los Pokémon allí dentro del mundo exterior. Ya con su Pokémon más calmo y las antenas respondiendo a la electricidad activándose a media potencia, Benjamín suspiró aliviado al ver cómo los primeros zombies que buscaban atraparlo, eran rebanados por los láseres para sus restos comenzar a acumularse en la entrada, haciendo resbalar al resto de infectados que en su primitivamente se creían inmunes a esos láseres o se veían más interesados en la apetitosa recompensa que se encontraba tras estos. Pero la fauna de los infectados también contaba con excepciones, que notando la trampa comenzaron a desviar su camino, siendo seguidos por parte de aquella horda que empezaba a reducirse. Los gruñidos de estos zombies no se distinguían si eran de hambre u otra necesidad / emoción ya que, ni bien observaron en su campo de visión a Mooney, Chikorita y el resto de supervivientes humanos y Pokémons que lideraban, la mujer guió a los humanos a rodar en el suelo para llegar rápido a estos infectados, en quienes hundieron sus hachas y otras variopintas armas artesanales que formadas por los megas cristales de las calles, tocaron estos instrumentos de la dureza exacta para dar de lleno en el cerebro de las amenazas.
Y cuando esto no ocurría, los humanos solo debían moverse a un costado y dejar a sus Pokémon terminar la tarea por medio de sus ataques energéticos. La misma mala suerte corrió para los últimos zombies en la fila, que desviándose en búsqueda de otro punto de partida, notaron a la detective Mathieu, con su cuerpo flexionado en modo sigilo, junto a algunos oficiales de policía, que en la misma pose, extendieron sus brazos haciendo relucir sus armas de fuego decoradas por silenciadores artesanales, de nuevo, formados por megacristales. Pese a todo esto, la misión de limpieza territorial no había culminado y algunos infectados de la horda aún se desperdigaban en los alrededores del área salvaje. Mitad de estos fueron envueltos en capullos de telaraña en la copa de los árboles que aún se mantenían en pie y a los cuales Ariados usaba de trampa. La otra mitad veían sus cabezas volverse pulpa una vez Croconaw hundía su colmillo hielo en estas. Allí en los cielos. Tengan cuidado, alertó a Chris a su grupo, que oficiaba de apoyo al resto y que se mantenían ocultos entre los escombros, una vez divisó las amenazantes figuras voladoras de infectados que buscaban aterrizar en tierra firme. La suerte esta vez no estuvo de su lado y los ataques de Scraggy y Seblaze no dieron en el blanco, aunque la mezcla fatal de la lluvia de pétalos afilados de una roselia y los torbellinos de rayos psíquicos de un cadabra, volvieron a esa mini horda voladora en restos pulverizados. Eso fue espectacular, Xavi. «Nos has salvado a todos», exclamó eufórico a Chris, aunque sus felicitaciones rebotaron en el resentido joven de gafas que tras correr su largo mechón de cabello marrón, apuntó con la mirada a Chris. «Espero que se lo cuentes al odioso de Tesla para que sepa que puedo ser de mayor ayuda en un puesto mayor dentro de la comunidad». Ya con las antenas del área salvaje regresando a su mal funcionamiento, Benjamin junto a Franklin se movieron a toda velocidad para fusionarse a su grupo, más en específico al de a Chris, siendo ahora blanco de críticas del fastidioso Xavi. «Tu Pikachu casi arruina el plan». Benjamin, bajando la mirada ante Xavi, solo amagó a disculparse, aunque su Pikachu, una vez oyó a Xavi susurrar algo, estalló en cólera. «No me queda dudas que por este motivo tu Pikachu fue el único Pokémon del laboratorio de la ciudad que nadie quiso». A punto de abalanzarse hacia el humano, Franklin sintió en su pecho la pesada palma del calmo Croconaw negándole aquello. El coro de chiflidos de toda clase de ítem curativo rociando el cuerpo de los Pokémon de los grupos permitió que todos ellos se encontrasen ya preparados para partir de regreso a la base de su comunidad. El Hotel Z. Las filas comenzaron a formarse lideradas por Mathieu y su brazo armado. De entre estas filas, las de Moon y a Chris se combinaron en una sola donde ambos jóvenes devenidos en líderes, caminaban a la par. Moon centrada en el escenario ante ella por si algún zombie rezagado los sorprendía. A Chris con la mirada perdida en algunas de las calles desérticas. La mirada del joven reflejaba la traición que sentía por parte de su ídola Naria, cuyo holograma podía avistarse cada vez más seguido con el único propósito de atraer hordas de infectados al territorio de la comunidad del hotel. Buscando evitar oír a Moon y hablar mal de su influencer favorita, a Chris suspiró hondo y dirigió la mirada de regreso a su amiga. «Según mis cálculos, hoy ya es el día 42 desde que todo esto inició. Me pregunto cuánto más durarán los suministros y bienes básicos de la ciudad». Moon asentó con la cabeza ya sabiendo qué día era. Al fin y al cabo a Chris no dejaba de repetir lo mismo cada 2 o 3 días. Aunque esta vez sumó un dato inédito e interesante. «También me di cuenta que ya llevamos 35 días desde que vimos al último avión del ejército sobrevolar la ciudad». Algo incómodo, a Chris le preguntó a Moon si se encontraba bien cuando la chica fijó su mirada en él, aunque ignorándolo, Moon le pasó por delante para arrodillarse en un cúmulo de escombros pequeños, de los cuales con suavidad logró tomar unas hojas manchadas y algo rotas. Se trataba de un ejemplar del periódico Lumious Press, y en bastante buen estado dentro de todo. Siendo la recolección de periódicos de los últimos días de paz una misión secundaria que Tesla le había dado. Moon dobló con delicadeza estas hojas para colocarlas en el bolsillo de su chaqueta amarronada. La edición que había rescatado contaba como portada principal la misteriosa desaparición de la periodista Alexa al igual que de la profesora Magul. Un silbido de Mathieu, lo suficientemente potente para ser oído por ellos pero no por posibles infectados a la distancia, alertó a todo el grupo a permanecer más unido en la tensa peregrinación de regreso al Hotel Z. Y por encima de ellos, el sol los alumbraba en un nuevo día en la ciudad. Un gran
gracias por dentro de Benjamín se reflejó en su débil sonrisa al notar como su Pikachu Franklin, una vez notó a la distancia a un zombi solitario al que buscaba ejecutar, fue nuevamente detenido por Croconaw, que similar a un tutor no le perdía pisada al problemático Pokémon. Croconaw no había sido el único en cambiar en todo ese tiempo y la aguerrida Chikorita, posando en hombros de su entrenadora, fue también elogiada por Chris volviéndola el nuevo foco de conversación junto a su amiga. Mooney, sonrojada y con algo de humildad, desvió el halago a su verdadero responsable. Todo se lo debo a Tesla. Él logró darle un sentido de la responsabilidad a mis dos Pokémons cuando recuperamos el hotel y empezamos a recibir a los primeros supervivientes. Mooney sonrió genuinamente. ¿Sabes, Chris? Detrás de su fachada Tesla es un Pokémon muy amable y con una barbita muy tierna. Ambos junto al resto de supervivientes dedicaron unos segundos a abrirse paso por medio de los asientos del interior de los autos que, estacionados cerca de la entrada al hotel, servían de barricada inicial para aislar a zombis de tamaño mayor. Esto logró borrar un poco la sonrisa de Mooney. Es una pena que sea tan desconfiado con los desconocidos, añadió la chica sobre Tesla para luego observar algunas tiendas de acampar donde supervivientes más recientes de los cuales Tesla aún desconfiaba, debían permanecer hasta ganarse el derecho a vivir por dentro del hotel. Como Tesla les había advertido, sus vigiladores no les perderían el paso y romper cualquier regla de la comunidad les haría ser arrastrados a las calles a valerse nuevamente de su suerte. A Chris le dio la razón a su amiga para sumar su crítica, por así decirle, al Pikachu anciano. Tampoco entiendo su obsesión con el canibalismo cuando interroga a los nuevos, pero es cierto que sin él ni sus lecciones de supervivencia o estrategia jamás habríamos llegado tan lejos. Ni hablar de su instinto que nunca falla. A la memoria de ambos entrenadores se le dibujó un recuerdo de los primeros días de la comunidad del hotel ya forjada donde un entrenador del tipo montañista había buscado en vano aprovechar sus Pokémons de gran tamaño para derrotar a Tesla y tomar el poder. El Pikachu anciano los eliminó en un parpadeo. Aprovechando aquello para que todos los supervivientes que lo habían visto atestiguarán qué ocurriría con aquel que buscase llevarle la contra o poner en riesgo al grupo. El aroma a muchas personas conviviendo en un mismo lugar cerrado y que en el mundo pasado podría considerarse desagradable, para todos los supervivientes se volvió confortante y les brindó la relajación de ya encontrarse bajo el techo seguro del Hotel Z. En la recepción fue la amable enfermera Shoei que se hizo cargo de los Pokémon cuyas pociones aún no los habían curado por completo. La enfermera había sido la primer superviviente a la que Tesla dio prioridad para ser salvada. Mooney y Chris, con los grupos dividiéndose y perdiéndose de vista con el resto de supervivientes, quedaron frente a la sonriente Matier con Peluchín cargada en brazos. Nos vemos luego, chicos. Pelú lleva varios días sin bañarse, señaló la detective para dirigirse a la zona trasera del hotel reconvertida en zonas de higiene con enormes contenedores de madera, similares a baldes gigantes, donde humanos y Pokémon podían quitarse toda suciedad de encima. Mooney y Chris se dirigieron al reconstruido elevador que los dejó ante el pasillo de los pisos superiores que conectaban a la habitación devenida en oficina de Tesla. Esta solo contaba con los requisitos mínimos para saciar las necesidades del Pikachu anciano que había dado prioridad a quitar muebles y demás cosas inútiles, en sus palabras, para liberar las paredes y decorarlas con toda clase de mapa de la ciudad a su vez pinchado con todo pino hilo de colores, trazando un sinfín de caminos y puntos claves. Solo la zona cercana al enorme ventanal con vista al exterior contaba con golosinas para Pokémon y diversos gustos y excentricidades para darle el mayor confort a Floette, que compartiendo habitación con Tesla, permanecía la mayor parte del día apuntando con su flor eterna a las calles aguardando por alguna potencial amenaza. En esta ocasión Tesla y Floette no se encontraban a solas, y una vez el Pikachu anciano agradeció a Mooney al divisar el periódico en su bolsillo, dirigió unas últimas instrucciones en su propio idioma a Gastón su mano derecha, para luego pedirle al alegre Heracross que abandonara la oficina. Ya a solas con los chicos, Tesla saltó a la mesa del escritorio para quedar frente a ambos. Luego de indagar en cómo el Pikachu Franklin y el entrenador Xavi, dos de sus focos de preocupación, se habían comportado, Tesla pidió a los entrenadores que tomaran asiento mientras aguardaban al grupo de arriba. Tesla dirigió una semisonrisa a ambos. Quizás su amiga traiga buenas noticias y finalmente podamos quitarnos de encima la espina de ese maldito holograma de esa líder territorial.
Remarcando líder territorial con desprecio, Tesla reflejó una de sus mayores obsesiones como mandamás de la comunidad del hotel. Para el Pikachu, algunas de las hordas que bloqueaban el paso a otras zonas de la ciudad eran controladas por otras comunidades con sus propios líderes territoriales, entrenadores o supervivientes únicos que por su influencia en el pasado, equipos poderosos o demás, guiaban a los supervivientes de cada área de la ciudad. Como lo era seguramente Naria con su tribu Dynamo o el mismo Tesla con todos ellos. Naria nunca haría algo así, replicó a Chris en vano y como de costumbre. Tesla le pidió que viera la evidencia ante él. El holograma de la influencer era quien arrastraba a las hordas al territorio del hotel, seguro para buscar quedarse con este. A Chris contraatacó con otro argumento que solía poner a su favor. No tiene lógica, Tesla. Recuerda que ella me salvó junto a Adira el día en que todo esto comenzó. Tesla gruñó algo molesto por tener que repetir la misma clase de idiotez con el chico y su idol. Ella los salvó aquel día porque seguro pensaba que la policía o el ejército lidiaría con los infectados. Ahora ella, como nosotros, sabe que además del domo, quedan muchas bocas que alimentar y recursos cada vez más escasos. Tesla maldijo para pisar con brutalidad la mesa. ¿Tan difícil es encontrar un maldito experto que desactive ese remaldito domo? Mooney le ofreció la misma alternativa de siempre. Cuando nos encarguemos de las hordas que cortan el camino seguro encontremos a algún especialista así en Cuastelar. A diferencia de todos ellos, Adira no reprimió ningún atisbo de felicidad una vez se abrió paso en la oficina improvisando alguno de sus pasos de baile. Como bien Mooney pensaba al observarla, su mejor amiga creía que una vez el apocalipsis llegase a su fin, ya no se dejaría estar más e iría a fondo con su sueño de ser una bailarina. Tesla, sin ánimo para esa clase de cosas, le preguntó impaciente si traía novedades. Sí, exclamó aún alegre Adira y entrecerrando sus ojos de la emoción. Con mi grupo seguimos a esa horda que ni Floyd pudo desviar y finalmente migraron a otra zona de la ciudad y liberaron parte del camino hasta ese sitio. El sitio al que Adira se refería eran las construcciones Radix, empresa del abuelo de Naria y punto de partida desde donde el holograma casi siempre provenía para traer el caos. Para Tesla sin dudas y por lógica pura de lo que a Chris le había explicado de la chica, aquel sitio sería la base de la comunidad Dynamo. Naria jamás haría algo que le dejara con sangre de inocentes en sus manos. Tesla, esta vez más calmo, dirigió una mirada piadosa al chico. Tú, así como tú también Mooney, deben estar listos para lo que sea que ocurra ya que como el holograma casi siempre nos ataca de día, partiremos esta noche a la base de los Dynamo. Señor Tesla, susurró Adira algo impaciente. Si la misión sale bien y ustedes vuelven sanos y salvos podríamos celebrar en el hotel. Estuve practicando con otros entrenadores un nuevo tipo de danza que me gustaría enseñarles a todos ustedes. Ya lo veremos, indicó Tesla para luego dirigirle una mirada inquisidora. De momento, tú junto a Floyd y Matir quedan a cargo del hotel. Para Mooney y a Chris el paso de las horas hasta que el reloj marcó las primeras de la noche se hizo eterno y fugaz a la vez, pero ya sin vuelta atrás, ambos con sus pokebolas y rotónfonos, el de Adira en caso de Mooney, se movieron por una salida trasera del hotel acompañados por Tesla. Para el Pikachu anciano era muy importante que en aquella misión de exploración solo fueran ellos y no cualquier desconocido de la comunidad que fácilmente podría traicionarlos o arruinar todo. Para su suerte, uno de los edificios de aquella zona aún contaba con sus escaleras de emergencia por lo cual los tres comenzaron el lento ascenso a la azotea de este. Ignorando cómo entre las sombras, un inquisidor cadabra, que los había presentido irse, guiaba a su entrenador con la mirada apuntando a las escaleras. Xavi, sin expresar emoción alguna, observó a su Pokémon. Debes estar listo. Tarde o temprano tomaremos el poder y salvaremos a la ciudad en lugar de seguir aquí como estúpidos jugando a las escondidas. La azotea se volvió esta vez especialmente intimidante para Mooney, que con su mala experiencia previa, tragó saliva mientras aferraba su sudorosa mano al rotónfono de su amiga Adira. Chikorita, aferrada al hombro de su entrenadora, dirigió una mirada segura a Tesla, quien en el hombro de Chris, ordenó a la Pokémon tipo planta que ante cualquier eventualidad se valiese de sus látigos cepa para poner a ambas a salvo. Por el lado del plan B para Chris y Tesla, ambos dirigieron la mirada al edificio más cercano, que ubicado a algunos metros separados por una avenida, enseñaban a Ariados mover sus patas a toda velocidad mientras se posicionaba para apuntar su telaraña hacia su entrenador y el Pikachu anciano y su rotónfono sufría de las interferencias de siempre.
Para suerte de Tesla, a Chris aún se debatía en su interior de si su ídola y modelo a seguir sería capaz de condenarlos de esa forma, por lo que no dudó de lanzarse al vacío y permitir a su Rotom Phono hacerlo flotar y dirigirse a la azotea de enfrente. Chico y Pikachu, similar a Muni y Chikorita, suspiraron aliviados al aterrizar sin sobresaltos a la otra azotea. Quizás la antena de radio que controla el virus se encuentra lejos de esta zona, debatió Tesla para sus adentros guardándose aquel dato vital para evitar que los chicos la buscasen y la destruyesen. Ya con Muni y Chikorita uniéndose a ellos, el grupo repitió la misma práctica de flotar entre azoteas sin traspié alguno hasta darse de lleno con su primer gran desafío. Una horda inmóvil pero numerosa por debajo de la extensa calle que los distanciaba de la siguiente azotea. Mierda, maldijo Tesla cuando el Rotom Phono de Chris falló y con el chico atajado por medio de la telaraña de sus aliados, Tesla saltó al hombro libre de Muni, que flotando por detrás ellos, veía aterrorizada junto a Chikorita como su Rotom Phono, gracias a sus fallos intermitentes, les hacía descender lentamente hacia la horda. Tesla, quien había saltado para darles apoyo, recibió un clásico subidón de adrenalina, al que ya estaba acostumbrado, mientras pensaba en cómo hacer frente a todos esos muertos a la vez. El Rotom Phono, que parecía resistirse a su propio mal funcionamiento, los continuó haciendo descender a tal punto que Muni debió flexionar sus rodillas para evitar que sus pies tocasen la cabeza de los inmóviles zombies. Para el punto en que algunos de estos la divisaron, la tela de aliados se aferró a la cintura de la mujer, arrastrándola con brutalidad junto a sus dos Pokémons a la seguridad de la azotea. Final del camino se lamentó a Chris al notar como todos los edificios alrededor de ellos se habían derrumbado. Tesla se unió al lamento señalando que no les quedaba otra más que seguir el camino en tierra firme y una vez notaran que tan resguardado estaba el refugio de los Dynamo volver al hotel. Esperen, quizás no todo esté perdido, señaló optimista a Chris apuntando con su dedo a algunas de las estructuras de antaño que Terragón, el abuelo de Naria, había dejado a lo largo de la ciudad en los meses que había trabajado en su reconstrucción y ampliación. Tengo una idea, indicó Tesla para luego ordenar a Ariados y Chikorita regresar a sus Pokébolas, pero previo a esto, Ariados dejó a los tres, unos improvisados paracaídas de tela, que les permitieron planear hasta aterrizar sanos y salvos a la estructura de andamio más cercana. Tesla, creyendo que aquello era una alucinación producto de su edad y evitando cargar con más problemas a los chicos, omitió el haber creído ver, por un instante, algo redondo flotar detrás de ellos. Tengan cuidado, alertó Muni a sus dos aliados cuando por debajo de la estructura de madera y fierros, podrían divisar a los primeros Speupas infectados arrastrarse en pleno ascenso para rodearlos. Scraggy, sal ahora, ordenó a Chris lanzando su Pokébola a la par que hundía su hacha de Mega Cristal en la forma de B invertida amarronada en la frente del Speupa infectado que más cerca tenía. Una vez este cayó al vacío, otros de su misma especie lo acompañaron al ser impactados por la patada doble alta de Scraggy. El resto de Pokébolas salieron disparadas a los cielos, liberando al equipo de Muni y a Chris, que bajo las órdenes de Tesla fueron atacando por turnos a los Speupas que ya se encontraban en el mismo nivel de la estructura donde ellos estaban. Eliminarlos era sencillo, pero intentar no dañar la estructura en el camino era algo más complejo. Muni fue la primera en caer en una de las trampas mortales de parte del suelo cuyos tablones de madera se habían podrido y tras pisar, la chica se hundió bajo estos, solo para ser atajada a tiempo de la mano por su amigo. A Chris, sin perder un solo segundo, levantó a toda velocidad a Muni y una vez notó debajo de ella, a los cientos de Speupas infectados que fusionaban sus cuerpos entre sí para sumarse altura y llegar a lo más alto de la estructura. La mirada de Chris, en paralelo a subir a su amiga, se enfocó en una figura espectral que por un instante confundió con el holograma de Naria, solo para notar horrorizado que era el primero de un grupo de Gastlys infectados que emergían desde la pared del edificio pegado a la estructura. A Chris, como de costumbre, se preguntaba para sus adentros cómo era posible que un Pokémon fantasma se infectase, pero para su suerte su cuerpo reaccionó primero y en piloto automático esquivó al infectado que tras recibir la garra sombra de Seblaze se desintegró por completo. Maldita sea, nos tienen rodeados, exclamó furioso Tesla ante las figuras danzantes de los Gastlys zombificados que emergían y volvían a fusionarse en el edificio enquistado junto a la estructura de andamio. Alto.
Dejen de atacarlos, ordenó Tesla unos segundos luego al darse cuenta que lo que buscaban los Gastlies era que el edificio absorbiese el daño para derrumbarse por encima de ellos y lanzarlos a tierra firme. Seblash, usa detección y avísanos de todo Gastly que se acerque, indicó el Pikachu anciano, que acto seguido se valió de sus movimientos cegadores de Flash que parecían debilitar la estructura gaseosa de los infectados haciéndolos retroceder. Tesla intentó pedir apoyo al resto, pero para su mala suerte, Mooney, Agris, Croconau, Chikorita, Scraggy y aliados lidiaban con los Speupa que habían aprovechado la distracción para alcanzarlos. Una desconocida y providencial corriente similar a una fuerza de succión arrastró a los Speupa directo a la azotea del edificio más cercano frente a la estructura, donde un imponente Hippodon retuvo a los Speupas que había aspirado en sus enormes aberturas nasales para finalmente expulsarlos por medio de chorros de arena que salieron disparados de su lomo e hicieron perder de vista a los Speupas a lo largo del cielo. Con Agris, Mooney, Tesla y los demás Pokémon corriéndose a los costados de la estructura, los pisos superiores de esta se vinieron abajo producto de una combinación de ataques eléctricos, y ya con aquel espacio libre, todos ellos notaron algunas cuerdas y manos ansiosas que buscaban quitarlos del aprieto para hacerlos subir a la azotea de la cual provenían los Gastlies. Tesla en el momento no lo supo, pero quienes los habían salvado y su líder, eran Tarragón y parte del clan Dynamo. En segundos, Mooney, Agris y Tesla, ya con el resto de Pokémon devueltos a sus Pokébolas, respiraron aliviados en la azotea, aunque una vez Tesla oyó a Agris emocionado agradecerle a Tarragón, el Pikachu anciano se abalanzó furioso al confundido anciano, que ya con su Hippodon de regreso, junto al resto de Pokémon lograron separar a Tesla de Tarragón para propinarle una brutal paliza con el único fin de detenerlo. Fue el grito de Mooney rogando por clemencia a Tesla que logró tranquilizar a todos los Pokémon, que abriéndose paso dejaron a la chica acercarse al malherido Tesla. Fiel a su estilo, el Pikachu anciano escupió algo de sangre, gruñendo molesto que no necesitaba ayuda de nadie, algo que se evidenció falso ya que, al buscar apoyar una de sus patas en el suelo, esta resbalaba y le obligaba a cojear. Mooney, ignorando los insultos de Tesla, se quitó su chaqueta para tomarlo con cuidado de sus costillas y aferrarlo en su cuerpo cubriéndolo con la chaqueta. Tesla, una vez ahogó un grito de dolor apoyando su pata lastimada entre los brazos de Mooney, dirigió una mirada hostil a un confundido Tarragón, que junto a sus hombres, ofrecían algunos restaura todo para Tesla y el resto de Pokémon. Ahora que todos estamos más tranquilos, ¿podrían decirnos por qué nos atacaron?, indagó Tarragón, obviando el asombroso hecho de que aquel Pikachu podía hablar el idioma humano. Naria, exclamó a Chris, quien a punto de ser insultado por Tesla por hablar de más, junto a los demás notaron que lo que a Chris estaba haciendo era señalar a la figura holográfica de la entrenadora que se encontraba ante todos ellos. Tú no eres mi nieta, soltó Tarragón para con una mirada de horror, notar junto a todos, como la holograma comenzaba a gritar desaforada para atraer a las hordas cercanas al edificio. Moviéndose en una mente colmena, todos los hombres Dynamo formaron un círculo junto a sus Pokémon rodeando a Tarragón, Mooney, Agris y Tesla, que una vez vieron al holograma desaparecer, notaron la Pokébola de Hippodon materializarlo ante ellos. Mis hombres desviarán a las hordas, pero tenemos que irnos cuanto antes de aquí, gritó Tarragón. Tesla, notando una genuina sorpresa del hombre al ver aquel holograma, asentó con la cabeza a Mooney y a Gris, y ya con los cuatro apostados en el lomo de Hippodon, corrió a toda velocidad a un enorme cráter de la azotea que le hizo hundirse en el piso superior. Como era de esperarse y gracias a su peso, Hippodon provocó que cada piso se viniese abajo arrastrándolos hasta la planta baja, donde de un bestial pisotón, Hippodon abrió otro agujero que conectaba directamente a la zona de las alcantarillas. El gigantesco Pokémon no necesitó recibir orden alguna de su entrenador para comenzar a moverse a toda velocidad entre las cloacas que conectaban directo a las construcciones Radix. No tengo idea de qué ocurre, pero estoy seguro que la persona del holograma no era mi nieta y que además su señal proviene del interior de nuestra base, alertó Tarragón al resto. La detonación interna que hizo disparar a los cielos parte del suelo de construcciones Radix, arrastró a una confundida y atemorizada Naria a lanzar a su Electosian Faros, aunque una vez distinguió a la figura de su abuelo, la mujer bajó la guardia. Ignorando al sonrojado a Chris tartamudear ante su ídola, Tesla observó a Tarragón, quien respondió a su pregunta. La habitación de los hologramas se encuentra allí. El anciano apuntó a una habitación cuya puerta reforzada parecía estar cerrada con llave.
Aún así, nada pudo hacer ante la brutal embestida de Tesla, quien ya recuperado de sus heridas, dejó la puerta desplomarse para de otro ágil movimiento esquivar el impacto de una barra de metal que un acobardado humano buscaba darle de lleno. El humano con sobrepeso al que un confundido Tarragón nombró como Maní, cayó en la trampa de Tesla que esquivando sus ataques logró hacerle impactar con la barra en toda la maquinaria de hologramas, que en un instante estalló en pedazos. Ustedes no lo entienden. Yo soy el único que puede mantener viva a Naria hasta que el ejército nos salve, exclamó desquiciado Maní que una vez Tesla esquivó su ataque, el Pikachu anciano aferró su cuerpo en el rostro del hombre, detonando en él una fuerte descarga eléctrica que le hizo perder el conocimiento. El sabor metálico de la sangre acumulada en su boca fue lo primero que devolvió en sí a Maní. A esto le acompañó la gruesa cuerda amarrada en sus muñecas y tobillos en la silla en donde se encontraba Maní atado frente a todos sus aliados y aquellos desconocidos. Tarragón y el Pikachu parlanchín eran quienes más cerca suyo se encontraban. El punto de interés para Maní, es decir Naria, lloraba desconsolada abrazada a Chris. Era evidente que la chica había descubierto a todos los que Maní había matado valiéndose de su imagen holográfica pero con el único fin de mantenerla con vida. Tesla de un salto se colocó en una de las rodillas del hombre. Dinos la verdad y te prometo que te perdonaremos la vida. Maní, lejos de ser un tipo duro y más preocupado de que Naria supiese la verdad, comenzó a tartamudear mientras formulaba su confesión. Debes saber Naria que nunca busqué dejarte como una criminal ante nadie. No fue mi culpa, lo juro. Desde que todo esto inició mi trabajo fue buscar una forma de desactivar el domo para poder huir de la ciudad y mientras tanto enaltecer la figura de Naria usando su holograma para salvar a inocentes. Esto fue antes de que notara aquella señal extraña. Tesla prestó mayor atención al oír aquellas palabras y ordenó al acobardado hombre que prosiguiera. Esa señal parecía ser de ondas eléctricas y provenía del territorio del clan Corrosión. Tesla, quien ya había oído hablar de ellos, continuó expectante ante el relato de Maní. Así fue como mi computadora fue hackeada por Corax, el líder de los Corrosión, quien me amenazó al contarme que contaba con una tecnología desconocida capaz de mover a las hordas de su territorio y el nuestro a su antojo. Él me exigió usar el holograma de Naria hacia las zonas del hotel del territorio de ustedes dos y el Pikachu. Por lo que él en un principio buscaba usar esa zona para amanecer hordas que luego buscaría controlar también a su favor, pero luego ustedes comenzaron a formar una comunidad en ese territorio y Corax me ordenó cada vez más seguido enviar hordas allí para que acaben con ustedes. Maní dirigió nuevamente la mirada a Naria, buscando hacerle entender que solo le interesaba protegerla. La mujer dándole la espalda, no respondió. La única vez que me negué a hacerlo, Corax me hizo ver por medio de una de las cámaras de seguridad cómo dejaba a una horda frente a nuestra base para luego hacerla irse en calma. Así que estoy seguro que él dice la verdad y de alguna forma que aún no logro entender, Corax puede controlar a las hordas de infectados. Tesla, quien sí parecía entender esto, se preguntaba en secreto cómo demonios había hecho el tal Corax para modificar la antena de radio de esa zona de la ciudad. Pero ya tendría tiempo para pensar en esto, ahora lo importante era eliminar cabos sueltos, motivo por el cual Tesla comenzó a cargar electricidad en su cuerpo, ignorando las súplicas de Tarragón y Naria, pero eventualmente tranquilizándose al oír a Muni y a Chris, también rogarle que perdonase la vida de Maní. Si él dice la verdad, jamás hará algo que ponga en peligro a Naria, buscó a Chris convencer al Pikachu anciano. Tesla finalmente aceptó, algo que hizo a Maní desplomar todo su tenso cuerpo en la silla donde aún permanecía amarrado. Tesla se dirigió a Tarragón. Por lo que sabemos la influencia de Corax con los muertos no llega a nuestro territorio así que todos ustedes vendrán con nosotros al hotel donde buscaremos la forma de quitarnos de en medio a los Corrosión. En minutos, Tesla junto a los demás observaron en silencio al temeroso Maní suplicar por piedad para luego correr hasta perderse de vista en las calles por fuera de las construcciones Radix. Acto seguido el ahora numeroso grupo partió rumbo al hotel. Muni, quien nuevamente como al inicio de aquel ajetreado día se movía a la par de su amigo, lo empujó amistosamente con el hombro. Naria parecía sentirse a gusto contigo porque no caminas a su lado. A Chris agachó la cabeza decepcionado. Naria pudo ser de mayor ayuda para todos los inocentes de la ciudad y solo se la pasó encerrada y acobardada en su refugio. Creo que Tesla tenía razón en cómo el fin del mundo puede cambiar a alguien.
Mooney evidenció cómo su amigo necesitaba un tiempo a solas, aprovechando esto para adelantar su paso hacia la eterna figura solitaria de Tesla, que ya caminando con normalidad, buscó a su manera darle las gracias a Mooney como lo era su estilo. ¿Por qué no aprovechas toda la ropa nueva que suele traer el grupo de Adira y quemar esa chaqueta apestosa? Mooney sonrió nostálgica. Esta chaqueta pertenecía a mi madre. Ella murió hace mucho. Tesla se lamentó al oír aquello, dejando entrever cómo él también desde una joven edad se había vuelto un huérfano. Mooney, genuinamente emocionada de ver al Pikachu anciano abrirse ante ella, le confesó un secreto. Algo que sé es que mi abuela es mi único familiar con vida y que se encontraba en algún lugar de la ciudad antes que todo esto comenzase. De investigar quién es ella es de donde conozco a Matier y Peluchín. Te prometo que te ayudaré a encontrarla. Acto seguido, Tesla fingió aún sentirse con dolor de pata, dándole la oportunidad a Mooney de que lo cargue en brazos. La chica, notando esto, sonrió para hacerlo, aunque en su interior y ya en brazos de Mooney, Tesla se debatía en que no debía guardar cariño por ellos, ya que, una vez llevara a cabo su plan, seguramente condenaría al mundo de Mooney como daño colateral. Este pensamiento atormentó a Tesla, quien guardó silencio en el rato que tardaron en volver al hotel y ya luego ceder al capricho de Adira, improvisando una fiesta en la zona trasera del hotel para darle la bienvenida al clan de Dynamo a su comunidad. Mooney, sentada en la misma mesa de espectadores que Tesla, desvió su atención de la emocionada Naria, que no dejaba de aplaudir los bailes de Adira y su grupo, para enfocar su atención en el Pikachu. ¿Ocurre algo, Tesla? Estás algo raro desde que volvimos al hotel. Su respuesta quedó ahogada en el hórrido grito que lanzó un superviviente, que intentando detener la hemorragia en su cuello, se abrió paso entre todos para caer desplomado, y detrás suyo, abrir paso a una inesperada horda que, de alguna forma, se había adentrado al hotel. Los gritos de terror se duplicaron por doquier, al igual que el pánico total en los supervivientes, que viendo vulnerado su refugio olvidaban toda técnica y consejo de supervivencia para chocarse entre sí o caer en las fauces de los muertos. En un instante Tesla se colocó por delante de los oficiales liderados por Matier y Peluchín, que ofrecían resistencia ante las hordas que ocupaban todo espacio libre en el patio trasero. Maldita sea, gruñó Tesla, quien al notar a los Dynamo unirse a la defensa del hotel, se movió en sus cuatro patas para quedar ante los aterrorizados Benjamin y Franklin, que abrazados entre sí suplicaban por su vida ante los zombies, que curiosos los observaban listos para devorarlos. Con Tesla convirtiéndolos en polvo, este dirigió una mirada de desprecio al Pikachu Franklin. Si continúas actuando como un cobarde, harás que tú y tu entrenador mueran. Aquella distracción de Tesla pareció ser suficiente para el zombificado Numel, que se lanzó hacia el Pikachu anciano, que al girarse, notó el ataque combinado de Croconaw y Chikorita acabar por completo con la amenaza. Mooney, ya colocada al lado de Tesla, le gritó desesperada: no puedo encontrar a Adira por ninguna parte. El grito de ayuda de Chris arrastró a Tesla, Mooney, Croconaw y Chikorita a abrirse paso entre una columna de humo que los dejó ante una desoladora imagen. Chris, sin parar de llorar, se encontraba arrodillado cargando a una moribunda Adira que evidenciaba una profunda mordida en su cuello que no dejaba de expulsar sangre. A la espalda de ambos, los zombificados Launcher y Starsu se preparaban para atacarlos, aunque Tesla reaccionó a tiempo eliminándolos sin mayor complicación. Tenemos que llevarla a nuestra base, ordenó Mooney a su amigo, que aferrando su cuerpo al de Adira se dirigió con el resto hasta una zona del interior del hotel donde en aquel idílico pasado pacífico, el grupo solía planificar sus próximos pasos a seguir dentro de los juegos AZ. Todo recuerdo de esa época fue arrastrado por los brazos de Mooney, lanzando todo al suelo y liberando la mesa de operaciones para acomodar el pálido y débil cuerpo de Adira. Mooney se sobresaltó cuando su mejor amiga, convulsionando, aferró su helada mano en la de ella, intentando decirle algo que, producto de la sangre que no le dejaba de brotar de la boca, era imposible dilucidar. Por unos instantes Tesla se vio arrastrado a las primeras muertes que debió atestiguar en el apocalipsis de su mundo. Por unos instantes, Tesla se dejó llevar por una fe ciega pero irreal de que el virus actuaría diferente y Adira podría salvarse. Pero el lado realista de Tesla recuperó el control y con Mooney, aprisionada por los brazos de Chris, gritándole que no lo hiciese. Un culposo Tesla se colocó a un costado de Adira. Todo estará bien, le mintió el Pikachu a la chica para acto seguido ejecutarla de un potente rayo apuntado a su frente. La habitación se vio envuelta de los gritos desgarradores de Mooney, que derrumbada en el suelo lloraba aferrada al igual de traumatizado a Chris. Tesla por su parte notó algo sutil.
Los disparos allí afuera comenzaban a duplicarse y no parecían pertenecer a las armas de Mathieu y sus hombres. Las puertas de la base se abrieron ante ellos y un sinfín de hombres y mujeres, protegidos por unas armaduras blanquecinas, apuntaron sus ametralladoras directo a Tesla, Moon y a Chris. El Pikachu anciano divisó en el pecho de cada uno de ellos, el logo del equipo Flear Nubo. Sin que ninguno de los tres evidenciase mordida alguna, los hombres bajaron sus armas, abriéndole paso a Tesla, Moon y a Chris, que con la situación ya controlada, observaron a los primeros supervivientes en agradecer a aquellos soldados por haberles salvado la vida. Custodiada por algunos de los soldados, la voz de una anciana buscando a los líderes de la comunidad le hizo a Moon reconocerla como Biona de Cuastelar. La mujer, moviéndose en calma, era acompañada por su siempre fiel guardaespaldas Vinny. ¿Podríamos hablar con ustedes tres en un lugar más privado?, indagó la mujer. De regreso en su confortable oficina, Tesla observó el espacio vacío de Floet, lamentándose como él mismo se había dejado llevar por el optimismo de sumar nuevos aliados, permitiéndole a Floet, quien ayudaba a los supervivientes a encargarse de los cuerpos de los caídos, a disfrutar de la noche libre, dejando el hotel sin su guardia habitual. Además de los siempre presentes Moon y a Chris, aún llorando por la pérdida de su amiga, Tesla contaba ahora con Mathieu y Tarragón en su grupo. Así fue como todos ellos oyeron el relato de Biona y como Cuastelar y el nuevo equipo Flear, ante la desaparición de su líder Lison, habían unido fuerzas en pos de un propósito mayor. Formar parte de lo que Biona llamaba el nuevo orden local. La unión de todas las comunidades de Luminaria para primero salvar la ciudad y luego el mundo entero. Biona también añadió cómo estaban al tanto de la amenaza de Corax y la tecnología en su poder. Con la mujer teorizando que de seguro Corax había usado esa u otra tecnología oculta para dirigir a las hordas al hotel aquella noche devenida en tragedia. De todos ellos, Tesla sospechaba que Biona y los Flear eran mayores sospechosos al convenientemente haber estado en el momento justo para salvarlos, pero sin otra opción más que seguirles el juego, Tesla le preguntó a la mujer que necesitaba de la comunidad del hotel y de los Dynamo. La respuesta era evidente. Que se uniesen al ejército Flear para acabar con Corax primero y los infectados después. ¿Por qué tendríamos que confiar en ustedes?, señaló Moon de forma hostil y con sus ojos enrojecidos producto de llanto. Biona suspiró profundo. Jamás dejaría que alguien le hiciese daño a mi nieta. La habitación se sumió en un nuevo tipo de silencio al que Tesla rompió al instante. Aceptamos. A la lejanía y en otra zona de Ciudad Luminaria, un portal dimensional se abría paso. De este surgió Nancy. Tras semanas de pistas que no le llevaban a nada al intentar seguir el rastro de Tesla tras haber abandonado su cabaña, la mujer rogaba porque aquel fuese el universo en donde finalmente pudiera capturarlo.